Cuando pensamos en el mundo espiritual, a menudo imaginamos un caos de fuerzas invisibles actuando sin orden ni concierto. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad muy diferente. Las Escrituras revelan que tanto el reino de la luz como el de las tinieblas operan con una estructura y organización sorprendentemente detallada. Esta organización no es accidental. Refleja principios profundos sobre cómo funcionan los reinos espirituales y cómo interactúan con nuestro mundo visible. Explorar esta estructura nos ayuda a comprender mejor la naturaleza del conflicto espiritual y nuestra posición dentro de él. El testimonio bíblico. Más allá de las suposiciones. La pregunta sobre si los ángeles caídos tienen rangos militares no es meramente especulativa. La Biblia menciona específicamente diferentes categorías de seres espirituales, tanto en el reino celestial como en las tinieblas. Estas menciones aparecen en varios libros, desde el Antiguo Testamento hasta las cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en particular, proporciona información detallada sobre esta estructura. En su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este pasaje es notable porque no describe una masa amorfa de maldad, sino categorías específicas con funciones distintas. Cada término que Pablo utiliza tiene un significado particular que revela aspectos de esta organización invisible. Principados. Los territorios de influencia. El primer término que encontramos es principados. En el griego original, la palabra es archai, que significa gobernantes o líderes de primer rango. Este término sugiere autoridad territorial y jurisdiccional. Los principados parecen estar asociados con regiones geográficas o áreas de influencia específicas. El libro de Daniel proporciona un ejemplo fascinante de esto. En Daniel 10, el profeta recibe la visita de un ángel que le explica que fue demorado en su viaje debido a la oposición del príncipe del reino de Persia. Este príncipe de Persia no era un gobernante humano, sino una entidad espiritual con autoridad sobre una región específica. El ángel necesitó la ayuda de Miguel, descrito como uno de los principales príncipes, para continuar su camino. Esta narrativa revela que ciertas áreas geográficas tienen asignadas entidades espirituales que ejercen influencia sobre ellas. La existencia de principados sugiere que el reino de las tinieblas opera con una estrategia territorial. No se trata simplemente de influenciar individuos, sino de establecer fortalezas en regiones enteras, afectando culturas, sistemas de pensamiento y dinámicas sociales. Potestades. La autoridad delegada. El segundo término que Pablo menciona es potestades, del griego exousiai. Esta palabra se refiere a autoridad delegada o poder ejecutivo. Mientras que los principados pueden representar los gobernadores regionales, las potestades parecen ser aquellos que ejercen la autoridad práctica en áreas específicas. Las potestades tienen la capacidad de ejecutar planes y estrategias. Su función parece ser más operativa que estratégica. Si los principados establecen la dirección general, las potestades se encargan de implementar esa dirección en situaciones concretas. En el contexto del primer siglo, cuando Pablo escribió estas palabras, el término exousia era bien comprendido. Se usaba para describir a oficiales romanos que tenían autoridad delegada del emperador para gobernar provincias o comandar tropas. Pablo deliberadamente usa este lenguaje para ayudar a sus lectores a comprender la estructura del reino espiritual. Esta autoridad no es absoluta ni independiente. Igual que un oficial romano ejercía poder derivado del emperador, las potestades espirituales operan bajo una estructura de mando. Tienen límites específicos a su autoridad y deben rendir cuentas dentro de su jerarquía. Gobernadores de las tinieblas. Especialistas en engaño. La tercera categoría mencionada es gobernadores de las tinieblas de este siglo. El término griego, cosmocratoras, es particularmente significativo. Esta palabra compuesta significa literalmente gobernantes del mundo o señores del cosmos. Estos gobernadores parecen especializarse en mantener sistemas de pensamiento y filosofías que alejan a las personas de la verdad. No operan principalmente a través del miedo o la fuerza, sino a través del engaño sofisticado y la manipulación de ideas. Jesús mismo se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 2:30 de la tarde. Esta designación indica que existe una influencia sistemática sobre los valores,
prioridades y cosmovisiones que dominan las sociedades humanas. Los gobernadores de las tinieblas trabajan para que lo que es contrario a la verdad parezca normal, atractivo o incluso noble. Su método no es obvio ni brutal, sino sutil y cultural. Influencian tendencias, moldean narrativas y establecen lo que las sociedades consideran aceptable o deseable. Huestes espirituales de maldad. El ejército en operación. La cuarta categoría son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El término huestes evoca inmediatamente una imagen militar. En griego, neumática, se refiere a seres espirituales, y ponería denota maldad activa y maliciosa. Estas huestes representan las fuerzas operativas del reino de las tinieblas. Si las categorías anteriores representan rangos de liderazgo y autoridad, las huestes son las tropas que llevan a cabo las operaciones diarias. La descripción, en las regiones celestes, es intrigante. No se refiere necesariamente a un lugar físico distante, sino a la dimensión espiritual que coexiste con nuestra realidad visible. Estas entidades operan en una esfera que normalmente no percibimos con nuestros sentidos naturales, pero que es completamente real. La evidencia en Colosenses. Confirmación de la jerarquía. Pablo no menciona esta estructura solo en Efesios. En Colosenses 1:16 de la madrugada, escribe sobre la creación de todas las cosas, incluyendo tronos, dominios, principados y potestades. Aunque este versículo habla de la creación original, confirma que existen categorías distintas de seres espirituales. Más adelante, en Colosenses 2:15 de la madrugada, Pablo describe cómo Cristo, en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria sobre entidades específicamente nombradas confirma su existencia real y su derrota definitiva. La mención de tronos y dominios añade más niveles a nuestra comprensión. Los tronos sugieren autoridades establecidas, mientras que los dominios indican áreas de control o señorío. Juntos, estos términos pintan un cuadro de una estructura compleja y multinivel. El origen de la gloria a las tinieblas. Para comprender cómo llegó a existir esta jerarquía de las tinieblas, debemos remontarnos al principio. Según las Escrituras, todos los ángeles fueron creados buenos. Ezequiel 28 y Isaías 14, aunque dirigidos a gobernantes humanos, contienen descripciones que muchos estudiosos bíblicos entienden como referencias veladas a la caída de Satanás. Ezequiel 28, 14-15 describe a un querubín grande, protector, que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado, hasta que se halló en él maldad. Este pasaje sugiere que el líder de los ángeles caídos una vez o CUP o con acento agudo una posición elevada en la jerarquía celestial. Isaías 2:12 de la tarde -14 relata la ambición que llevó a esta caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esta rebelión no fue solitaria. Apocalipsis 12:4 hace una referencia enigmática a que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En el lenguaje apocalíptico, las estrellas frecuentemente simbolizan ángeles, sugiriendo que una porción significativa de los seres angelicales se unió a la rebelión. La estructura, imitación o perversión. Una pregunta importante surge. ¿Esta estructura jerárquica en las tinieblas es una imitación de la organización celestial o simplemente una perversión de ella? La evidencia bíblica sugiere ambas cosas. Por un lado, la Biblia describe una jerarquía clara en el reino celestial. En Daniel, Miguel es llamado uno de los principales príncipes, indicando que hay rangos entre los ángeles santos. Gabriel es descrito como uno que está delante de Dios, sugiriendo una posición de proximidad y autoridad especial. Apocalipsis presenta una visión de la adoración celestial donde hay seres vivientes, 24 ancianos, y millares de ángeles, cada grupo con funciones distintas. Esta organización no es caótica sino ordenada, con diferentes categorías de seres desempeñando roles específicos. Cuando Satanás se rebeló, parece haber llevado consigo esta estructura organizacional pero pervertida hacia propósitos malignos. Lo que fue diseñado para la gloria de Dios y el servicio a su creación fue retorcido para oponerse a Dios y esclavizar a la humanidad. Esta perversión es característica de cómo operan las tinieblas.
Rara vez crean algo completamente nuevo. En cambio, toman lo que Dios ha hecho y lo distorsionan. La jerarquía que una vez sirvió para adoración y administración celestial ahora sirve para rebelión y destrucción. El propósito de la organización. ¿Por qué existe esta estructura elaborada en el reino de las tinieblas? La organización sirve a varios propósitos estratégicos. Primero, permite la eficiencia operativa. Cada nivel de la jerarquía tiene responsabilidades específicas, evitando duplicación de esfuerzos y maximizando el impacto. Los principados establecen estrategias regionales, las potestades las implementan, los gobernadores mantienen sistemas de engaño, y las huestes llevan a cabo operaciones específicas. Segundo, la estructura facilita la coordinación de largo plazo. Las tinieblas no operan con impulsos aleatorios, sino con planes deliberados que se extienden a través de generaciones. Esta coordinación requiere una organización que pueda mantener estrategias a lo largo del tiempo. Tercero, la jerarquía permite la especialización. Diferentes entidades desarrollan expertise en áreas específicas: engaño intelectual, manipulación emocional, distorsión cultural, opresión espiritual, etc. Esta especialización hace que sus ataques sean más efectivos y difíciles de discernir. Cuarto, la estructura refleja la naturaleza territorial de su operación. No todas las regiones enfrentan los mismos desafíos espirituales. Lo que funciona para engañar en una cultura puede no funcionar en otra. Los principados territoriales adaptan estrategias a contextos específicos. La batalla, no contra carne y sangre. Pablo enfatiza que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta declaración es fundamental para comprender correctamente la guerra espiritual. Los seres humanos no son nuestros enemigos, incluso cuando parecen oponerse activamente al bien. Esta perspectiva es radicalmente diferente de cómo naturalmente pensamos sobre conflictos. Cuando alguien nos daña, nuestra inclinación es ver a esa persona como el problema. Sin embargo, la Escritura nos llama a reconocer que detrás de acciones humanas dañinas a menudo hay influencias espirituales más profundas. Esto no significa que las personas no sean responsables de sus acciones. Los humanos tienen libre albedrío y son moralmente responsables de sus decisiones. Sin embargo, reconocer la dimensión espiritual del conflicto nos ayuda a responder con sabiduría en lugar de simplemente reaccionar con enojo o miedo. Cuando entendemos que luchamos contra principados y potestades, no contra personas, podemos mantener amor hacia quienes nos oprimen mientras resistimos firmemente las fuerzas espirituales que operan a través de ellos. Esta distinción es crucial para responder bíblicamente a la oposición. Las armas de nuestra milicia. Si enfrentamos una jerarquía organizada de oposición espiritual, ¿cómo debemos responder? Pablo continúa en Efesios 6 describiendo la armadura de Dios, pero antes hace una declaración importante en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas carnales son aquellas que dependen de fuerza humana, manipulación, coerción o violencia. Estas pueden tener efectos temporales en el mundo visible, pero son completamente ineficaces contra enemigos espirituales. Peor aún, usar métodos carnales para luchar batallas espirituales juega directamente en favor de las tinieblas. Las armas espirituales incluyen la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Estas no son metáforas vacías, sino realidades poderosas que tienen impacto real en el reino espiritual. La verdad desmantela el engaño. La justicia expone la corrupción. El evangelio trae paz donde hay conflicto. La fe nos conecta con recursos divinos más allá de nuestras capacidades naturales. La salvación nos establece en una posición de victoria ya ganada. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada. La oración nos alinea con los propósitos del cielo y libera poder divino en situaciones terrenales. La victoria ya conseguida. Un aspecto crucial de entender esta jerarquía es reconocer que ya ha sido derrotada. Colosenses 2:15 de la madrugada es claro. Cristo despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue una derrota sino la victoria definitiva. Lo que parecía ser el momento de mayor debilidad de Cristo fue en realidad el golpe fatal a las fuerzas de las tinieblas. En la cruz, Jesús pagó el precio completo por el pecado, eliminando la base legal que las tinieblas tenían para acusar y condenar a la humanidad. La resurrección confirmó esta victoria. Jesús no solo murió sino que resucitó, demostrando su autoridad sobre la muerte misma,
el arma final de las tinieblas. Como dice Hebreos 2 y 14 de la madrugada, Cristo participó de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta victoria ya conseguida cambia fundamentalmente cómo nos relacionamos con las fuerzas espirituales de maldad. No luchamos por obtener victoria, sino desde una posición de victoria ya establecida. No tratamos de derrotar a un enemigo invencible, sino de aplicar una derrota que ya ha ocurrido. Nuestra posición en Cristo. Efesios 2:6 declara que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta no es una promesa futura, sino una realidad presente. En Cristo, ya estamos posicionados por encima de toda la jerarquía de las tinieblas. Efesios 1 y 20 de la madrugada -21 describe cómo Dios obró en Cristo, cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está sobre todas estas fuerzas, y nosotros estamos en Cristo. Esta posición no es algo que ganamos por nuestros esfuerzos, sino un regalo de la gracia. No dependemos de nuestra fortaleza, sino de la de Él. No confiamos en nuestra sabiduría, sino en la suya. La importancia del discernimiento. Conocer sobre esta jerarquía no es para satisfacer curiosidad o para obsesionarnos con las tinieblas. El conocimiento tiene propósitos prácticos importantes. Primero, nos ayuda a discernir correctamente lo que enfrentamos. No todos los desafíos espirituales son iguales. Algunos son ataques directos que requieren resistencia firme. Otros son estrategias de largo plazo que requieren sabiduría persistente. Algunos operan a nivel individual mientras otros afectan familias, comunidades o naciones enteras. Segundo, nos enseña a orar estratégicamente. Cuando entendemos que existen principados territoriales, podemos orar específicamente por regiones y naciones. Cuando reconocemos la operación de gobernadores de las tinieblas en sistemas de pensamiento, podemos orar por revelación y verdad que desmantele el engaño. Tercero, nos previene de subestimar o sobreestimar al enemigo. Subestimar las tinieblas nos hace vulnerables a ataques que no anticipamos. Sobreestimarlas nos llena de miedo paralizante. El conocimiento bíblico equilibrado nos permite tomar el enemigo en serio sin darle más crédito del que merece. Aplicaciones prácticas para hoy. ¿Cómo aplicamos esta comprensión en nuestra vida diaria? Primero, mantenemos vigilancia sin paranoia. Estamos alertas a influencias espirituales negativas en nuestras vidas, relaciones y comunidades, pero no vemos demonios detrás de cada problema. Muchos desafíos son simplemente consecuencias naturales de vivir en un mundo caído. Segundo, dependemos de recursos espirituales para batallas espirituales. No tratamos de resolver problemas espirituales con soluciones meramente humanas. Buscamos sabiduría divina, nos fortalecemos en oración, nos arraigamos en la palabra y nos mantenemos en comunidad con otros creyentes. Tercero, ejercemos la autoridad que tenemos en Cristo. No rogamos o negociamos con las tinieblas como si tuvieran poder sobre nosotros. Desde nuestra posición en Cristo, declaramos la verdad y resistimos firmemente, sabiendo que el enemigo debe huir. Cuarto, nos enfocamos en lo positivo más que en lo negativo. La mejor defensa contra las tinieblas no es obsesionarnos con ellas, sino llenarnos de luz. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en lo verdadero, honorable, justo, puro, amable y de buen nombre. Donde la luz está presente, las tinieblas deben retroceder. Confianza informada. Conocer sobre la jerarquía de las tinieblas no debe asustarnos, sino empoderarnos. No estamos lidiando con un enemigo desorganizado y caótico, pero tampoco enfrentamos solos a un adversario estructurado y estratégico. Tenemos acceso a recursos infinitamente superiores. Estamos en Cristo, quien está sobre toda autoridad. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Contamos con la palabra de Dios como guía infalible. Pertenecemos a una comunidad global de creyentes que juntos forman el cuerpo de Cristo. La jerarquía de las tinieblas es real, pero es una jerarquía derrotada. Opera bajo restricciones que no puede romper. Su tiempo es limitado, su destino está sellado. Mientras tanto, podemos vivir con confianza, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder de aquel que ya ha vencido. Que este conocimiento no nos lleve al miedo, sino a la fe. No a la obsesión con las tinieblas, sino a la adoración de la luz. No a la paranoia, sino a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Palabra final de reflexión. Las Escrituras nos revelan estas realidades no para que vivamos aterrorizados, sino informados.
Conocer la estructura del reino de las tinieblas nos equipa para vivir victoriosamente en el reino de la luz. La batalla es real, pero la victoria está asegurada para quienes permanecen en Cristo. Mantengámonos firmes, vigilantes y confiados en aquel que ha vencido al mundo.